Hola. Buenos días, profe. Hey, hello, good morning. Good morning. Good morning, teacher. Hello, good morning. Buenos días, profe.
Good morning to everyone, people. Tell me, how are you today? Are you good? Are you bad? Are you so? Morning, teacher. I'm good. Thanks. That's perfect. Okay. So, it's always welcome to this new session. Remember, today we have the session number 4, right? The session number 4 we have today. Listo. Como siempre, recuerden marcarla, que lo primero que hagamos sea marcar la asistencia. Aquí tienen la contraseña para marcar la asistencia. Que sea lo primero para que no se nos vaya a olvidar en caso de cualquier cosa. Listo. Se las voy a compartir por el chat. Recuerden también descargar el worksheet que está en la sesión número 4 que vamos a trabajar el día. Listo. Bueno, así rápidamente les quiero recordar y comentar que entonces el día viernes, ¿qué fecha es el viernes? 1 de julio. El día viernes 1 de julio tendremos nuestro primer examen para que por favor se programen, ¿listo? El día viernes 1 de julio. Ahí veríamos la sesión número 5, ¿cierto? En las primeras 2 horas, hora y media, bueno, veríamos la sesión número 5 y en la última hora tendríamos el examen, ¿listo? Recuerden que el examen está en la sesión número 6. Para que se programen, para que leen una revisadita. $48, ok. Profe, el taller de la lección 4 me dice que no está habilitado. Sí, ya lo habilité, perdón. Es que había pasado a habilitar. Ya pueden refrescar, pueden actualizar la página y ya pueden Sí. ingresar. Sí, ya. Listo, entonces recuerden que el examen es dentro del horario de clase. Si de pronto no lo pueden presentar exactamente en esa hora que yo les designo, lo pueden presentar antes, aunque pues se perderían la clase como tal. Pero lo importante es que lo podamos hacer dentro del horario de nuestra clase. Digamos que por orden de coordinación, tendríamos que ver ya casos muy específicos donde digamos que verdaderamente no se puede hacer dentro de la clase, pero lo ideal es que tomemos el tiempo de la clase, de cualquier clase, y presentemos el examen, ¿listo? Pero que estemos conectados durante la clase, ¿listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto pues a lo del examen. Profe, disculpe, es que yo acabé de llegar y solo escuché al final de lo del examen. Quisiera saber la fecha nomás. Gracias.
Esta será el 1 de julio, el próximo viernes. Tendremos entonces ya nuestro primer examen. Veríamos la sesión número 5 inicialmente y en la sesión número 6 ya realizaríamos el examen que corresponde. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Con mucho gusto. Profe, pregunta, usted nos va, es que en el módulo pasado, o en los módulos pasados, usted nos daba como la preparación de la clase. En este caso, en este ciclo, ¿va a ser igual? Sí, claro. Yo puedo seguir haciendo el mismo. Como el link o el repaso donde tengan como consolidado eso, las estrategias de lectura y pues el vocabulario. Claro que sí. Ah, súper, profe, sí, es que eso sirve bastante, la verdad. Gracias. Ok. Y lo importante es eso, que sirva y pues, si funciona hay que seguirlo implementando. ¿Listo? Claro. Yo creo que hoy, incluso el día o tardar de pronto mañana o el lunes se los estaría compartiendo. ¿Listo? Ok. Entonces, nada, manos a la obra. El día de empezar con un pequeño quiz o un pequeño repaso acerca de aspectos importantes, tanto pues de los temas que hemos trabajado, como como para el examen. ¿Listo? Les voy a compartir el link para que se puedan unir por acá, por el WhatsApp de Teams y también pues, por el chat de Teams y también por el WhatsApp. 48. Sí, entonces nos vamos uniendo, por favor, a este quiz para que podamos repasar y podamos verificar algunos conceptos que son bastante importantes en lo que hemos visto en estas 3 sesiones anteriores. Hello, teacher. ¿Listo? Good morning. Good morning. Okay, so I have 7 people. What happened with the others? Los 7 personas. Vamos a ver, no hay... What is the thing? Ok, entonces vamos a empezar. Acá tenemos, entonces dice, review sessions 1 and 2. Entonces tenemos un poco de la revisión de la sesión la 1 y la 2. Estas preguntas son abiertas, lo cual nos invita y nos motiva a pensar un poco e ir un poco más allá. Entonces, tengamos en cuenta, tratemos de ser lo más concisos posible, ¿cierto? No necesitamos alargarnos tanto en las respuestas, sino ser un poco más exactos, más precisos. Ok, let's go. Dice, what is object-oriented programming? ¿Qué es eso de la programación orientada a objetos? ¿Cómo la podríamos describir?
de una forma sencilla. Teacher, Yes. excuse me, what is the password for the attendance today? Of course. Do you have access to the chat Teams Yes. here in the Yes, sir. in Teams? Yeah, so I just shared it in the Teams chat. All right. Okay, people, so let's see. So what is object-oriented programming? So Jorge Uribe says object-oriented programming is a programming paradigm based on the concept of objects which contain information in the forms of fields and code in the form of methods. Okay, that's a good definition. It is a programming based on templates for the creation of objects. It's a programming paradigm, example, a programming model or style. A style of programming characterized by the identification of classes of objects. Very good. It's a programming paradigm that uses the attributes and methods to program and treat every element of the code like an object. Programming paradigm where the code is organized into units called classes from which objects are created that are related to each other to achieve the objective of the application. Easy job. Okay. So, what is the most important about this? That you can think about object-oriented programming and you have an idea, okay? You can have a clear idea about what is object-oriented program, all right? So, good people. Let's continue with the next one. The goal of an object-oriented program is to
Okay, so the goal of an object-oriented program is to represent the real world in code. Okay, ese es el principal objetivo de este tipo de programas enfocados. Pues que usen objetos, digamos que no es su objetivo, sino que es parte de su programación, ¿cierto? Más que su fin. Y pues divide the code into subroutines, lo mismo, no es su objetivo, simplemente puede ser parte del proceso, pero no necesariamente el objetivo. Okay, let's continue. So what is the difference between class, object, and attributes? Okay. Recuerden ser concisos, no alargarnos tanto, ser un poco más concisos. So, let's go here. Dice, class is a concrete and specific representation of a class, okay, and that resides in the memory of the computer, so of an object. Attributes are the individual characteristics that differentiate one object from another and determine its appearance, status, or other qualities, okay. Clase indica un objeto o los atributos en las características que tiene. A class is a programming structure, an object is created when I am instantiating it, and an attribute is a characteristic. Class is some that can be heard. It has attributes and methods. Object is a thing that heard about in a class. It has the attributes and methods of the hereditary class and maybe can contain attributes and methods, and an attribute is characteristic. Okay. All right, listo. Perfecto.
Siempre son cosas que debemos tener supremamente claras, la diferencia entre una clase, un objeto y pues, sobre todo clases y objetos. All right, let's continue. So now we have the reading strategies, okay? So hasta el momento hemos visto dos tipos de estrategias de lectura, ¿cierto? Recuerden que estas estrategias son bastante importantes para el examen. Ellas aparecen y debemos tenerlas súper claras. ¿Listo? Entonces, reading strategies. También son de preguntas abiertas, entonces, mucho cuidado. The first one is, what is annotating a text? ¿Cierto? ¿Qué significa o qué es la estrategia annotating a text? ¿Qué es lo que debemos hacer o cómo funciona esta estrategia? All right, so what is annotating a text? Texto a texto, Jonathan, no, por ese lado no es. Ways of working with the text that allow you to interact with it. Help the reader's track of ideas and questions. Listo. Entonces, recuerden, recuerden que annotating a text es literalmente anotar el texto. ¿Y qué es anotar el texto? Es interactuar con él, es subrayarlo o vamos a resaltar, como cuando leemos algo y nos parece interesante, entonces cogemos un resaltador y lo ponemos en verde o en colorcito y lo volvemos más interesante. Eso es annotating a text. Podemos hacerlo de diferentes formas, haciendo preguntas, escribiendo comentarios o simplemente resaltando las cosas que nos parecen más complicados. ¿Listo? Esto es annotating a text. Para que lo tengamos en cuenta. Okay, let's go to the next one.
En esta dice, what are the three connections we can make when reading a text? ¿Cuáles son esas tres conexiones que podemos hacer mientras o al momento de leer un texto? Solo vamos a mencionarlas. Son tres conexiones. Solo las vamos a mencionar. ¿Listo? All right. Excelente, excelente, people. Listo, entonces, exacto. Esto debemos tenerlo súper claro, por favor. Estas tres conexiones que podemos hacer cuando leemos son del texto a uno mismo, del texto a texto y del texto al mundo. Estos son los tres tipos de conexiones que generalmente realizamos cuando leemos. Ahora, en este punto, debemos explicar en qué consiste conectar de texto a texto. ¿Cómo así que de texto a mí mismo y de texto al mundo? ¿En qué consisten estas conexiones?
Ok, entonces, bueno, yo sé que este tipo de preguntas son un poco interesantes, digámoslo así. Entonces nos dice, de texto a mí mismo, temas que están escritos y que me pudieron pasar. Give continuity and coherence to the text. Ok, por ese lado puede ser. Bueno, ¿quién de pronto nos ayuda a recordar estos tipos de conexiones? ¿Cómo así? ¿Qué tipo de conexión es esa que hacemos del texto a nosotros mismos? Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, del Hola. texto a uno mismo es cuando yo lo que estoy leyendo lo voy relacionando con cosas que me están pasando o me han pasado, cosas de mi vida propia, y así generar una mayor recordación. Gracias. Ok, súper, súper, excelente. Listo, entonces recordemos, cuando hago una conexión con el texto que estoy leyendo y mi propia experiencia, eso se llama del texto a uno mismo. O lo que estoy leyendo me lleva a recordar algo que me pasó a mí o algo muy relacionado conmigo, ¿cierto? No sé, por ejemplo, en programación, estamos leyendo un texto y recordamos que de pronto ya vimos eso o pasamos por esa parte cuando estábamos haciendo algún reto o algún programa. En ese sentido, no está. ¿Listo? De texto a texto es más sencillo porque simplemente estoy leyendo y me acuerdo de otro, o sea, me hace acordar de otro texto o otro libro que leí que se relacionan de alguna manera. Me lleva a enfocarme en ese sentido. Y el último que sería del texto al mundo, ¿cómo funcionaría? ¿Quién se acuerda qué tipo de conexión es esa del texto al mundo? ¿No? ¿Any idea? Perfecto, no pasa nada. Entonces, precisamente el día de hoy, the reading strategy que vamos a manejar es, vamos a enfocarnos mucho en esto. What is a text to word connection? ¿Cierto? ¿Qué es una conexión de texto al mundo? Entonces vamos a ver, aprovecho pues que estamos acá, vamos a ver el video de este tipo de conexión, cómo funciona. ¿Listo? Pues vamos a prestar atención, dura 2 minutos y 20 segundos y vamos a mirar en qué consiste este tipo de conexiones. And let's go. What is a text-to-world connection? When we read a story, we can make connections between the text, or words in a story, and the world. We can think about how the story reminds us of real events in the world around us. This is called a text-to-world connection. A text-to-world connection is not about ourself and our own experiences. It is about the people and world around us. It is a connection between the events in the story and what we have seen or read about happening in the world around us. To make a text-to-world connection, think about how the story reminds you of something that has happened in the world. It could remind you of something that has happened in your community or town. In the story I just read, the characters were in a parade. That reminded me of the parade my town has during the summer. Thinking about a parade in your town after reading a story about a parade is an example of a text-to-world connection.
I just read a book about the ocean. That made me think about animals that live in the ocean. Thinking about ocean animals after reading a book about the ocean is an example of a text-to-world connection. Making connections when we read helps us to understand the characters and story much better. See if you can make a text-to-world connection in the next story that you read. Okay, so I think now it's clear or is clear the definition of text to word connection. Entonces, ¿quién me ayuda a, ¿cómo se dice? Resumir o sintetizar un poco en qué consiste esa estrategia de lectura? O es parte, esta parte dentro de la estrategia de lectura que nos habla de esas conexiones del texto al mundo, de acuerdo al video. When we use text to word connections, we try to relate all that contains the text with the acontecimientos that is in the word to take a better interpretation of this. Super, super good. Okay, excellent. Very good. Any other person, any other comment about text to word connections? Just remember, okay, yes. Tengo una manito levantada. Tell me. Sí, básicamente Señor. lo que podemos resumir o puede resumir del video es que es una conexión que hago con las cosas que están pasando a mi alrededor, no tienen que ver conmigo, o puede ser o con las cosas del mundo que están pasando en ese momento o en su historia. Ya. Ok, excelente. Entonces tengamos esto en mente como que no es algo de ciencia ficción, no es algo como inventada, aunque puede que sean historias o situaciones inventadas, no reales, pero aún así me puede llevar, ¿cierto? A situaciones o eventos del mundo. ¿Listo? Ok, tengamos eso en cuenta, es bastante importante. Vamos a darle una pequeña mirada, una mirada rapidita a los diagramas que hicimos el día de ayer. Entonces acá, por ejemplo, tenemos Jorge Andrés Angulo, tenemos class, buildings, objects, skyscrapers, attributes, floors, area, age, elevators, height, and the method. Tenemos a Leopoldo, technology, desktop, smartphone, AirPods. Ok, perfecto. Por acá está Oswaldo, una persona. Attributes and methods. Name. Ok, good. Está súper. Stephanie, entonces Stephanie se utilizó un diagrama exactamente del UML. Árboles. Tiene tipo de hojas, tamaño, color de hoja, grosor, nombre, clima, edad, fruto, especie. Y los métodos: vida, absorción, alimentación, beneficios para el ser humano, retención de agua. Excelente. Jorge Luis Uribe Petro, class, car, yes, objects, cards, brand and model. Super. Por acá también tenemos otro de vehículos. Atributo. Excelente, Gerardo Vanegas. Tenemos aquí a Fabio Enrique. Vamos a mirar el PDF. La clase es Objects. Ok. Aircraft. También. Súper bien.
Oh, excelente. Excelente. Excelente, Fabio. Tenemos José Santiago Manrique from Technology, Cell Phone, Screen Size. Very good. Beards. Una muy buena clase. Acá tenemos computer, computador portable. Perfecto. Este es de Arturo. Tenemos a Rafael con una TV. Súper bien. A Carlos, los animales. Y los dividimos. Perfecto. A Federico, vehículo, car. Súper. Excelente. Okay, my friends. That's really, really good. That's a really good job. Cuando hablamos de las clases, los objetos y cómo se relacionan. All right, so let's start with our activity today. So we're going to do an exercise. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y les voy a compartir aquí. Editar contenido. No. Yes. Just give me one moment, please. Okay, sorry. Ok, vamos a hacer una pequeña actividad introductoria. Es about animals, ¿cierto? Y tenemos tenemos la descripción acerca de estos animales. Dice, I have 4 legs, I bled, I bleed, I live in the farm, I give milk. Entonces, simplemente la idea es seleccionar. Excuse me, Teacher, no está proyectando, profe. Estamos apenas en attendance, en la clase, en el Ok. password. All right, no problem. Ya les voy a compartir entonces el link para que listo. Sí, entonces ustedes van a ingresar y van a ingresar acá. Esperemos que, espérame. Sí. A ustedes les va a salir así en la caja. Igual también es una buena opción de practicar, solo que aquí tiene tiempo. Si ustedes vienen aquí donde dice cuestionario, lo van a tener sin tiempo límite, sino que lo van a poder hacer, ¿sí? Entonces, nuevamente, ustedes le dan clic, les va a aparecer acá. Si ven al lado derecho dice abre la caja. En la parte de abajo dice cuestionario, seleccionamos ese y lo realizamos. Listo. Simplemente debemos hacer el ejercicio. El día de hoy vamos a hablar de los animales y los ejemplos van a estar enfocados, entonces es una buena forma de conectarnos con el tema. ¿Listo? Vamos a hacer la actividad, por favor, y dice Animals Exercise. Vamos a hacer la actividad y compartimos por el chat un pantallazo, pues cuando terminemos. Sí, digamos que en este no me aparecen los resultados porque no estoy registrado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la actividad unos minuticos y ya retomamos, ¿ok?
Okay, people, so I think you already finished, right? Profesor, ¿para qué fecha es el primer examen? Para el 1 de julio, el próximo viernes, estaría programado el primer examen. Mm. Profesor, ¿y usted nos va a mandar aquel resumen que nos mandó en el siglo pasado? Que Claro nos que mandó sí. un PDF. PDF. Recuerda que usted nos hizo un resumen de todas las clases y después nos los mandó. Esta vez también nos lo va a mandar. Sí, claro, realmente pues ya veo que ha sido bastante útil, entonces sí, claro, yo vuelvo y se los envío. Okay, thank you very much, teacher. My pleasure. Okay, people. Entonces, nada, en este primer punto lo que quiero es si alguien buscó o sabe cuál es el significado de bleed. Está, I bleed. ¿Cómo así que I bleed? What is the meaning of bleed in this context? Es Yo balar. Perdón. continúa. Balar. ¿Y qué es bar? Yo lo What is entendí that? como el sonido que hace la cabra, o sea, el sonido típico de la cabra. El sonido. Ajá. Exacto. No sabemos si, pues digamos, si buscamos la traducción dice balar, pero pues quién sabe cómo más se le dirá eso. Pero sí, entonces ese bleed, este bleed es eso, es el sonido que hace la cabra o inclusive las ovejas que tienen un sonido muy parecido, le podríamos ver en bleed, ¿cierto? En un contexto y exactamente, Diego, hacerme exacto, eso sería bleed. En un contexto informal, podríamos escuchar o alguien podría hacer referencia a bleed como quejarse. Como ella está quejándose todo el tiempo, she is bleeding o she bleeds all the time. Podría haber, pero entonces el contexto es bastante informal, bastante amigable. ¿Sí? Y pues yo creo que no hay más o otros términos que Teacher, puedan ser. me imagino que el examen es así. ¿Cómo? Me imagino que el examen es así. Así es fácil. Con los animalitos. De ese tipo, de ese tipo. Sí, igual, o sea, digamos que viene mucho a vocabulario y a entender mucho el contexto, ¿cierto? Eso es lo que me pareció más genial. I, he, ho. En inglés los sonidos son tan raros. Igual dirán ellos lo mismo. Los animales. Y reproducir como hace el burro. Es que he, ho. Es supremamente interesante. La onomatopeya. ¿Qué traduce, Sí, o sea, sí, sí. literalmente, qué traduce he-ho? No, es como La cuando escribimos wow, wow onomatopeya. o miau, miau. Ajá. Ah, Es como cuando escribimos wow, wow, el ladrido del perro. hijo, como rebunda el burro. Como hace el burro, el burro. O sea, es como una imitación de pronto al sonido del animal. Exacto, sí, la onomatopeya. Exacto, cuando escribimos el sonido del gato, del perro, y a veces la culebra, ¿cierto? Lo escribimos en onomatopeya. Sí, el Exacto. pío, pío. Ajá. Cuando escribimos I bray, ¿qué significa bray? Rebornar. Como rebuznar. Es. El grito de guerra del Ajá. burro. Exacto. Y, por ejemplo, hay gente que cuando se ríe,
rebuzna, también lo podemos usar así, como que estaba rebuznando de la risa o algo así. ¿Listo? You can write me, I live in desert, I don't drink water often, I have a home. A home, pues es una joroba, ¿listo? Siempre, a home. Teacher, aquí está una palabra que vi por primera vez. Ya, es una palabra que me llamó mucho la atención y es often. La he encontrado mucho en las secciones donde estoy ahora en el Duolingo. Me he encontrado Sí. y por lo menos ahí decía que él no tomaba mucha agua a menudo. Es primera vez que encuentro, por lo menos acá en los ejercicios que nos ha hecho, el uso de often. Sí. El often se utiliza mucho cuando hablamos de la frecuencia de algo. Por ejemplo, es muy común decir, how often do you study English, por ejemplo? Entonces, ¿qué tan frecuente estudias inglés? Es bastante común. How often do you study English? Digamos, ese tipo de preguntas, cuando hablamos de la frecuencia con la que hacemos alguna actividad, se utiliza mucho how often y sí, básicamente. Y hace pues referencia, sería lo mismo que decir frequently, frecuentemente, o que con qué frecuencia haces alguna actividad. Ok. Pero eso está súper bien. Indaguemos y pues que tengamos en mente este tipo de cosas. Ok, entonces, esa fue nuestra introducción a este tema. Se van a ver por qué, el texto y las actividades van a estar enfocadas en los animales para explicarnos y esto. Entonces, let's start. Bueno, animals games. Okay, today we continue talking about object-oriented paradigm. Yes, and we have inheritance, ¿cierto? Vamos a hablar de inheritance. Ya hemos mencionado algo al respecto y entonces vamos a abarcar mucho más a fondo este término. All right? Our objective, inclusive hemos tenido el mismo objetivo durante todas estas sesiones, that says students will apply the concept of inheritance to a real life situation. Okay. La pronunciación. Esta H sonaría como una J. Entonces digo inheritance. ¿Listo? Inheritance. ¿Listo? Inheritance. De pronto, inheritance no sonaría en ese tipo. ¿Listo? Como decir inheritance sonaría totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, inheritance. Right? Y su traducción literal es herencia, cuando hablamos de una herencia, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver. Ok, entonces vamos a darle una revisada al vocabulario de esta sesión. El vocabulario de esta sesión también es bastante simple, la verdad. No sé, ustedes me dirán, ¿soy yo o este ciclo tiene un vocabulario como más sencillo o en comparación? Creo que en el primer ciclo habían términos mucho más complicados. Yo creo que están siendo más indulgentes con nosotros, profe. Okay, yes. Sí. All right. Puede ser, listo. Entonces, miremos por acá. Tenemos inheritance, que hace referencia a un noun, o sea, habla de un sustantivo. Recuerden que un sustantivo puede ser cualquier cosa que pueda nombrar. La casa, el perro, el gato, Jason, Colombia, Manizales, todos son sustantivos, ¿cierto? Entonces dice, Peter got a big inheritance from his father. Entonces, Peter obtuvo una gran herencia de su padre, ¿cierto? Y tenemos inherit,
pero en este caso si es un verbo, es una acción. ¿Listo? Entonces dice Diane inherited all her mother's money. Entonces Diane heredó todo el dinero de su mamá, de su madre, ¿cierto? Entonces, en este sentido es más que el uso. Aquí tengo un verbo y aquí tengo un sustantivo. Esto es bastante importante cuando estamos aprendiendo inglés. ¿Qué tipo de palabra estoy aprendiendo? Muchas veces también tenemos adjetivos. Algo que ayudaría bastante en el aprendizaje de cualquier idioma es saber cómo funcionan cada uno de estos cositos. No tengo que profundizar mucho, pero sí cómo funciona. Los verbos creo que son los más fáciles porque siempre van acompañando pues al que hace la acción, porque es una acción. Diane inherited. Los sustantivos pues son algo, una cosa que se menciona. En este caso, Peter got a big. ¿Qué fue lo que obtuvo Peter? Entonces podemos decir inheritance, porque pudo haber obtenido una deuda, una casa, ¿cierto? Aquí en esto yo lo puedo cambiar por lo que sea, pero miren que la acción sigue siendo igual. ¿Listo? Entonces, inheritance and inherit, el verbo. Tenemos unas acciones que, bueno, el día de hoy vamos a estar enfocado mucho en los animales, pero este tipo de palabras también pueden tener cierta relación en programación. ¿Listo? Entonces tenemos feed, que hace referencia a alimentar animales. Si lo llevamos a la programación, ¿cómo podría ser, en qué contexto lo podríamos tomar, esta palabra de alimentar? En la parte de interfaz, profe. El feed. Ingresar la información. Cuando se ingresa la información, Total. Cuando ingresamos la información, cierto, siempre. Es parecido como al input en ese, ¿cierto? Alimentación es cuando se ingresa, ¿cierto? O inclusive se puede, cuando se mueve información como de un lugar a otro, ¿sí? Se está alimentando un sistema o alguna de estas cosas. En sí es como la misma dinámica, ¿cierto? Entonces recuerden, feed. Pero en el contexto del día de hoy, como digamos que vamos a hablar mucho de animales, en un ejemplo, por ejemplo, va a mencionar del zoológico, entonces feed va a estar muy relacionado pues a alimentarse, ¿listo? Pero también tengan en cuenta en programación. Entonces tenemos lay, esto suena como lay eggs, ¿cierto? poner huevos. Literalmente es esto. Poner huevos. Poner huevos, exactamente. ¿Y alguien sabe qué hace referencia a esto en programación? Poner huevos. Una idea. Eso sería a method. In the class sería a method. Ok, en programación está más enfocado a tener un resultado, ¿sí? O a producir un resultado. Simplemente sería eso. LayX en programación podrías ver en el producto o en el resultado de algún proyecto o de alguna operación. No estoy seguro qué tan usado sea, sinceramente. No estoy seguro. O sea, la verdad no lo he visto, pero no sé si sea bastante usado o no. Pero puede hacer referencia a eso. LayX es como, puede tener relación con el resultado de alguna secuencia, de un proyecto, de algo que hacemos. ¿Listo? Ahora tenemos spin webs, ¿cierto? Quitamos la araña y nos queda el spin web. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Este sería el spin web. Y en programación, lo mismo, ¿cómo la relacionaríamos en programación? Asociando los objetos uno con otro. ¿Señor?
sea, pienso yo, cuando se asocian los objetos, o sea, varios objetos dentro del mismo programa, o sea, tejiendo redes ahí, creo. Exacto, va por esos lados, ¿cierto? Es como es esa conexión intermedia que se genera, por ejemplo, entre dos dispositivos, ¿cierto? Se genera pues una conexión de diferentes formas y todo este tipo de cosas. Estaría relacionado muy al spin web, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Sí. El spin ahí, cuando por ejemplo hablamos de spinner, los spinners son cositas que es para girar, que se mantienen siempre en giro, ¿ya? Por ejemplo, los jugueticos esos que los spinners. Ya, spin traducido literalmente es giro, ¿no? Girar. Ujú, Entonces, o dar vueltas. entonces ahí cómo sería, porque, o sea, web sí es telaraña, por decirlo así, pero ajá, ¿cómo sería vuelta en la telaraña? No entiendo. Lo que pasa es que acá, pues digamos que, miren el estilo de la telaraña, ¿cierto? Ella se construye es hacia así, dando vueltas y giros. Ujú. Entonces, por eso le dice spin webs, porque hace referencia así como se construye la telaraña. Y pues digamos en programación también haría como un tipo de conexión que no solo no es hacia un lado, no es solo envíe información, sino que también regresa entre dos dispositivos. Entonces, de cierto modo, podría también llegar a ser la misma frecuencia o inclusive podría tener varias conexiones entre los mismos dispositivos que cumplen diferentes funciones. Yo lo había pensado era de otra manera, de pronto. Era que como miramos la telaraña se va expandiendo, o sea, a medida que se empieza a programar, de pronto como que se empieza de algo pequeñito y al final se va tejiendo, se va expandiendo el software, el programa. Lo había pensado era de esa manera, ¿no? Pero además es relacionado en la forma. De pronto puede ser pequeña la telaraña y pues igual ella llega a un límite, pero es más acerca de eso. Porque pues igual la araña empieza así, ya empieza a construir y la empieza así. Como tú dices, de a poquito y la va aumentando, pero hace Y se referencia expande. más es en la forma circular y en ir y volver, digámoslo así. Ok. Ok, perfecto. ¿Qué más Profesor, tenemos por acá, profesor, señor? disculpe, para no perderme tanto, en el Live Eggs, yo no comprendí muy bien la segunda. Estaba esperando que terminara esta diapositiva para preguntarle, no, el concepto para programación. Ajá. Recuerda que decimos lay, ¿cierto? Lay Ley, eggs. En la ley. segunda es más, ujú, digamos, veámoslo literalmente, ¿cierto? Cuando una gallina pone un huevo, pues produce algo, ¿cierto? Ya está produciendo un huevo, sea comida o sea un pollito, pues al final. En programación es eso, o sea, yo hago todo un proceso y a la final lo que quiero poner son huevos y esos huevos van a ser un resultado específico que estoy buscando. Pues ese resultado puede ser lo que yo quería o puede ser algo totalmente distinto. Digamos que no tengo control sobre eso, pues sí, si lo vemos así. Sí, es lo mismo. La gallina pues tiene y pone su huevo. Y ese sería un resultado, el resultado final o el objetivo, ¿cierto? Entonces, LayX, enfocado un poquito en la programación o en otro tipo de cosas, estaría más enfocado en eso, en producir un resultado. Ok, thank you. My pleasure. Ok, bueno. Y pues esa es la idea, que hagamos preguntas y miren. Después de tener behavior, eh, algo para tener en cuenta con esto. Si yo lo utilizo la U, digo behavior, esto es británico, ¿cierto? Si le utilizo esta U, esto sería británico, de Inglaterra, ese inglés británico que llamo. Si yo le quito la U, o sea, en Inglaterra le agregan siempre la U. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos y el inglés americano dice color y en británico dice color con la U. ¿Sí? Dice favor en inglés
americano y en británico dice favor. Sí, es como una cuestión de escritura, pero pues significa lo mismo y no cambia su resultado. Entonces, behavior. Si lo encuentran sin la U, está bien, solo que es que son enfoques distintos de hacer las cosas. ¿Listo? Entonces, behavior, pues simplemente lo diríamos como es un patrón de actuación o es una forma de comportarse o de actuar. Es una forma de actuar. ¿Cómo nos comportamos? De mala forma, de buena forma, ¿cierto? Y esto aplica tanto para humanos como para animales y también se utiliza bastante en programación o en este tipo de cosas para ver el comportamiento del programa, cómo funciona y este tipo de cosas. ¿Listo? Después tenemos slither, ¿cierto? Se llama slither. Es esta acción que hace la culebra. ¿Sí? Siempre, bueno, miremos eso. ¿Cuál es cómo se llama en español? ¿Cómo que, eso que hace la culebra, cómo lo llamamos? Como arrastrarse, Ya, no, repa, es un Es nombre que así. para mí la culebra no se arrastra, porque el concepto de arrastrarse siento que es diferente. Repta, la culebra repta. No, Podría ser, aunque esa palabra no es tan conocida para mí. Se desliza, algo así. reptar, es la Exacto. La culebra más la que frase. arrastrarse, ella se desliza o se desplaza. Porque yo siento que si la culebra se arrastrara, no sé. En mi cabecita hay otra, como otra imagen de arrastrarse. ¿Listo? Entonces, slither hace referencia a eso, a esa acción de deslizarse, desplazarse de una forma. ¿Listo? Después tenemos hop. Aquí dice hop, que es lo que hace un conejo, la forma de saltar y desde la forma en que se desplaza un conejo, un canguro o este tipo de animales, una liebre. Listo. Y en programación es un tipo o es un enfoque de programación. O sea, hay una programación que se llama así, que es un estilo de programar. ¿Sí? La verdad no tengo mucha información sobre eso, pero es así. Es una técnica de programación que se usa para programar de una forma específica en programación y se le llama hop. No sé si de pronto tenga que ver o tendrá relación con la forma de pronto de programa en saltos o en secuencias. No, la verdad no estoy seguro, pero tiene relación. Digamos, a la hora de programar, uno puede saltarse una línea de código y ejecutar las siguientes. Entonces ahí estaría haciendo como un hop. Un hop, ok, exacto, listo. O ir Excelente, como thank you very much. si no hay estoy mal, se llama depurar, pero es un paso a paso. Entonces va haciendo un hop a hop. Entonces va ejecutando cada tarea y uno va viendo los resultados. Se los va mostrando. Ok, perfecto. Sí, exactamente. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y es líder, pues no. Digamos que ese sí no tiene una relación como tal Teacher, directa. Sí. excuse me, I have to be absent because I have an appointment with the pulmonologist at 9. ¿Ya? Ok, don't ¿Hay worry. algo más, No hay, problem. hay algo más que deba? Porque tengo una cita con el neumólogo, teacher, entonces me debo ausentar. No sé entonces qué Sí, más no hay está problema. pendiente o alguna otra actividad que esté pendiente o por lo menos yo puedo mirar en el video, pero si hay alguna actividad pendiente para estar atento a eso. Sí, ya lo que nos faltaría sería la actividad final como tal, que es también vamos a hacer un diagrama. El día de hoy, o Eso sea, sería lo único que nos quedaría pendiente sería eso, el diagrama que vamos a trabajar ahora. vale, ¿dónde la encuentro o cómo lo ubico para hacerla después?
Pues tendrías que mirar como la grabación desde esta parte, desde las 2 horas, bueno, 2 horas no, 1 hora, porque va tanto tiempo. Abrieron la clase súper temprano. Bueno, desde como la 1 hora y media, Ujú. Ah, bueno, ya lo listo, puedes profe. ver, ¿listo? Vale, muchas gracias, profe. Que tenga un buen día, igual también mis Perfecto. compañeros. Feliz día para todos. Profe, Listo, asistencia. muchas gracias, igualmente. Sí, ahora recuerden que yo voy transmitiendo la asistencia, igual ahora estamos en lo del vocabulario. Ahorita les comparto la contraseña. Entonces tenemos an open-headed arrow, ¿sí? Esto es simplemente un estilo de flechas, como lo ven acá. Open-headed arrow, ¿cierto? Que simplemente es como cabeza abierta. Y eso es lo que hace referencia a eso, que solo hay flecha hacia un lado y no hacia los dos. Eso quiere decir que va solo hacia un lado. ¿Listo? No tiene ida y vuelta, sino solo ida, por ejemplo. ¿Ok? Listo. Entonces, volvamos y recapitulemos un poco. Entonces tenemos inheritance, ¿cierto? Hablamos de una herencia, ¿cierto? Algo que se hereda, algo que se da. Entonces hablamos de algo. Tengamos en cuenta eso. Inheritance hace referencia a algo. Inherit sí hace referencia a la acción de heredar, de pasar, de transmitir, ¿cierto? Como acá tenemos la clase que se llama humano. El humano ya de por sí ya heredó ciertas cosas. Entonces esto sería una clase y estas serían también subclases, ¿cierto? Y después esos humanos también heredan o le heredan ciertos atributos y cosas a el objeto. ¿Listo? Ya vamos a mirar esa parte un poco mejor. Tenemos feed, que es esta acción que vemos en la imagen, alimentar, pero pues digamos en un término ya más de tecnológico, es simplemente ingresar información, ¿cierto? O transmitir información de un lado a otro. Lay eggs, vamos a poner huevos, pero también hace referencia a producir un resultado. O sea, necesitamos poner huevos y es producir un resultado. Spin webs, también hace referencia a la telaraña, pero también a una especie de transmisión o de conexión entre dos dispositivos, pero es una conexión bilateral o varios dispositivos, pero es bilateral. O sea, se envía y se envía y se recibe información, todo el tiempo se genera esta conexión. Behavior, vamos a hablar del comportamiento de un animal o de un programa, cómo se comporta, cómo funciona. Slither, pues es la acción que hace la culebra, moverse suave y rápidamente, o bueno, sencillamente. Hop es esta acción que hacen los canguros y los conejos, y es un estilo de programación en el que puedo hacer como un paso a paso, o puedo, y es como esa también, ese salto, mientras programo. Y el open-headed arrow me hace referencia a una flecha que simplemente tiene solo, digamos que una cabeza y la otra no. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, no, señor. Perfecto. Entonces, miremos un poco acá. Conversemos. ¿Cómo funciona la herencia en este Object Oriented Paradigm? ¿Cómo funciona la herencia en este estilo de programación, en esta forma de programar orientada a objetos? ¿O cómo así que herencia? ¿Qué es eso de herencia cuando hablamos de este tema? Herencia es when a clase is ya definida, cuando una clase está ya definida y queremos hacer que
tener un objeto, definir un objeto. Y este objeto va a tener los atributos y métodos de esta clase que está ya definida. Entonces, se le atribuye al método la clase que definimos y por consecuencia hereda todo lo que ya habíamos dicho en esa clase. Ok, súper, súper. ¿Alguien más de pronto quiere aportar algo, su comentario? Perfecto, listo. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cierto? Cuando hablamos de herencia, yo tengo ciertos o unas clases o unos objetos, ¿cierto? En este caso, pues tengo un automóvil y tengo un camión. Pero yo veo que estos tienen ciertas cosas en común, como son llantas, todos dos tienen llantas, todos dos tienen puertas y ventanas, ¿cierto? Y resulta que también todos dos tienen un nombre del conductor. Entonces lo que yo hago es agruparlos en una superclase, digámoslo así, que se va a llamar vehicles, ¿cierto? ¿Por qué se le llamaría superclase y no clase? ¿O cuál sería la diferencia entre una superclase y una clase? Que de la superclase se pueden desprender más clases. Ok, exactamente. Listo. Entonces, la superclase sería como el papá o la mamá de los pollitos. O sea, de ahí sale todo lo que necesitamos. Y como ven, es más general. Yo puedo tener una clase que se llame carros. Sin embargo, la clase carros me puede limitar. ¿Sí? Hasta cierto punto. Ahora, yo en estos vehicles estoy hablando de llantas y puertas y el nombre del conductor, ¿cierto? Espérame que me sale. Estoy hablando del conductor. Pero hay un asunto que es bastante importante. Digamos, en estos vehicles, uno de mis resultados podría ser una motocicleta que dicen sí o no. Sí, aunque el único atributo sería el conductor. Heredaría, bueno, no sé. No porque allí el vehículo moto, o perdón, la clase moto no podría heredar todos los atributos y debe heredar todos los atributos, ¿sí? Ok. Porque tiene la clase vehículos tiene ventanas. Una moto no tiene puertas ni ventanas. Entonces, por eso. Ok. Eso es algo una condición. importantísimo que verifiquemos. ¿Sí? No digo que es una condición, porque tiene que heredar todos los atributos para que pueda ser una subclase. Ok. Entonces, digamos que también serían cuestiones de condiciones, si realmente se deben heredar todo y pues digamos que eso, ¿cierto? La idea sería que perteneciera a ese grupo y que no fuera diferente, ¿listo? Para que pues lo tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de superclase, igual el texto es bastante claro, él nos habla y utiliza la cuestión de los animales para mostrarnos este asunto, este ejemplo.
Listo. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que queramos agregar, algo que queramos mencionar acerca de esto? Entonces, recuerden que lo más importante son las superclases. Una superclase o clase madre, en el texto lo llaman, es simplemente algo mucho más general y que abarca más. Yo puedo tener una clase perro, ¿cierto? Que se enfoca solo en los perros y nada más. O yo puedo tener una superclase que esté más arriba de perro y decir animales domésticos. A través de animales domésticos ya no tengo solo perros, sino que tengo gatos, tengo loros y tengo otro tipo de cosas. ¿Ok? Esa sería la diferencia entre una superclase y una clase normalita. La clase normalita también tiene varios objetos y también se despliegan varias cosas, pero es más limitada. Por ejemplo, en los ejemplos anteriores que vimos, teníamos clases tecnología. Pero la tecnología la podríamos pasar a una superclase, porque dentro de la tecnología podemos desglosar muchos tipos de tecnologías, de celulares, de computadores, de drones y este tipo de cosas. Entonces, sí queda clara esa parte, sobre todo de superclases y clases. Sí, señor. Así sería como funcionaría. Listo. Entonces, miren, aquí está la contraseña, la volveré a compartir en el chat para que siempre estén pendientes del chat para la contraseña de la asistencia. Listo. Ahora, entonces, ¿qué nos queda faltando? Pues nos queda faltando la lectura. Y vamos a encontrar, entonces recuerden en el worksheet 2.4, ¿cierto? Que nos habla del inheritance. Vamos a encontrar nuestra lectura, bueno, aquí 2. No le paren bolas a esto que está dentro. El worksheet es este, 2.4, Object Oriented Inheritance, esa cosa. Vamos a tener nuestro texto. No es tan largo, es bastante. Entonces nos habla del inheritance, nos habla del diagrama. Cómo hacer un diagrama. ¿Listo? Entonces, nuevamente, el primer punto, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer la lectura. Después vamos a hacer un diagrama que difiere un poco al diagrama que teníamos anteriormente o que hicimos en la sesión pasada, el día de ayer. Como lo pueden ver en pantalla, este es el diagrama que vamos a hacer. ¿En qué consiste? En que yo tengo una superclase. Este es mi ejemplo y ustedes pues lo hacen de la forma que quieran, ¿sí? Pero debe manejar la misma estructura. Debo tener una superclase de la cual se van a desglosar ciertas clases, como lo son docentes, estudiantes y administrativos, ¿verdad? Después de estas clases van a resultar ciertos objetos, como lo son Spanish y Biology, ¿cierto? Si hablo de profesores, hablo de ellos ya más específicos. Students, hablo de primaria y de secundaria, y en los administrativos estaría el director y el coordinador. Ustedes van a hacer ejemplos diferentes, ¿listo? De los que quieran. Pueden tomar el mismo ejemplo que hicieron el día de ayer y hacer este trabajo un poco, porque es un poco más específico. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Ok, teacher. Entonces, nuevamente, en la sesión número 4, pues tenemos el foro para que compartamos nuestro trabajo. Y aquí pues yo les dejé el esquema que yo les hice. Acá lo pueden ver para que pronto si quieren se pueden guiar o lo pueden hacer. Lo ideal es que mantengamos la misma estructura y como ven, si ven que esto tiene el open-headed arrows,
es porque quiere decir que todos ellos están, los de abajo están heredando todo lo de arriba y viceversa. ¿Sí? Eso es lo que hace referencia a las flechas. Entonces tengan mucho cuidado con las flechas porque esto también indica algo específico. ¿Listo? Nuevamente, recapitulo. Lo primero que debemos hacer es leer. Siempre, siempre lo primero es hacer la lectura. Entender el tema, trabajar el tema, revisarlo, ta, 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 ta. Después vamos a hacer el diagrama y ese diagrama lo vamos a subir en la sesión 4 y lo vamos a cargar donde dice diagrama. Ahí lo vamos a compartir. Listo. Cualquier duda, cualquier situación, me lo hacen saber y pues yo con mucho gusto les colaboro. En este caso, pues ya son las 8:42, tendríamos hasta pues el final de la clase o, bueno, ahí queda la actividad abierta algunos días para que la puedan terminar. Lo ideal es terminarlo en este mismo espacio para no quedar con cosas pendientes. ¿Listo? Profe, pregunta, qué pena es que se me cayó el internet. Esta actividad, o sea, es igual que la anterior, o sea, nosotros mismos nos la inventamos. Exacto. ¿Sí? La idea es que no la podamos inventar, sí, para que veamos eso, esa aplicación de ese conocimiento en situaciones diferentes. Vale, profe, gracias. Listo. Perfecto. No se les olvide marcar la asistencia a los que no lo han hecho. Aquí les dejo la contraseña. Y nada, manos a la obra y cualquier cosa, como les digo, siempre me pueden comentar. Profe, una pregunta. Como yo estoy en este grupo nuevo y pues su temática es diferente a la que yo estaba pues, acostumbrado con el otro profesor, ¿estos worksheets usted los califica o es más que todo como por aprendizaje? Exacto, el worksheet es solo por aprendizaje. Digamos que lo que yo tengo en cuenta y lo que califico es lo que cargamos a la plataforma. Esas actividades finales son las que me muestran que verdaderamente ustedes están haciendo los trabajos y están comprendiendo los temas. Digamos que eso es lo que me interesa a mí. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Perfecto, listo. Entonces, nada, como les digo, manos a la obra y cualquier cosa, aquí estoy. Profesor, este es el módulo 3, ¿cierto? No, señor, el módulo 4 o la sesión 4. Sí, sí, la sesión 4. Entonces, esto que voy a hacer lo ingreso allá en la sesión 4. Donde Ok. dice UML diagram o Ok. diagram. Ok, profesor. Listo. Profe, otra pregunta. De los otros módulos, los otros ejercicios, ¿tiene uno tiempo todavía de subirlos o ya está cerrado, digámoslo así? Pues no estoy seguro. Es que algunos yo los programo que se cierren, otros no. Entonces, miremos. El de la sesión 3, pues igual apenas la vimos ayer, ese está abierto. El de la sesión 2 también está. Yo creo que sí, todos están todavía disponibles. Algunos, creo que algunos se cierran ahorita el 30. Ah, bueno, listo. Entonces me Pero pueden sí, ir corriendo con eso. todas están disponibles. ¿Listo? Vale, gracias.
Ok, people. Entonces, nada, eso sería todo por hoy. Los que no han terminado, pues traten de terminar esa parte. La próxima sesión, el próximo viernes, revisamos eso, trabajamos la sesión 5 y recuerden el examen. Yo les envío siempre un recordatorio al correo por Google, ¿cierto? El calendario para que pues lo tengan en presente, porque una vez de pronto se le olvida. Y les envío también entonces el link para que ingresen pues al repaso que yo también les envío para que tengan todo, pues les vaya mucho mejor. Cualquier cosa, pues no duden en contactarme y nada, feliz fin de semana. Ok, profesor, gracias. Profesor, Gracias, profe. una última cosita. Es que me enredé para subir esta Gracias, actividad. profesor. Usted dijo que era en la sesión 4, pero ¿en qué parte? Recuerda que siempre hay un diagrama o hay un foro o alguna Ok, otra en el actividad. foro. Listo, ya, en el foro. Pensé que era en otra cosa, en el foro, ok. Donde usted coloca, escribe, Sí. yo le doy responder y ahí voy a copiar la foto, ¿cierto? Responder y avanzada. Responder y avanzada. Ok. Ajá. Bueno, Correcto. gracias, profesor. Listo, dale. Entonces, nada, feliz fin de semana y cualquier cosa, no duden en contactarme. Vale, Ok, profe, buen fin de igual. semana, Hasta profe. luego. Eso, Chao, profe, teacher, gracias. gracias.